Hola, feliz día, muy buen día, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Yo soy Adiela Luz, muy feliz día. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Podés entrar a ver la clase del día de hoy. Hoy tenemos un temazo para compartir y también para aprender. Y obviamente en el programón que tenemos el día de hoy, obviamente pueden entrar a través de @adiel_medio la luz o pueden entrar a través de @conectados al ser. Obviamente que son las programaciones y son los temazos que tenemos ahí para compartir y para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a ver lo que son los temazos que compartimos a través de lo que son los programas y las clases grabadas y también las clases y las programaciones en vivo. El programa se llama Conectados al Ser. Y obviamente te invito a que puedas entrar. Hoy vamos a hablar de un temazo interesante que es hablar de nombres y códigos de luz. Vamos a hablar de geometría sagrada y vamos a hablar también de los nombres, el poder de los nombres, el poder y la vibración de los nombres y cómo a través de la historia, a través de los diferentes ciclos, hasta el día de hoy ha tenido repercusión todo lo que está relacionado con los nombres, los códigos de los nombres, lo que está relacionado con lo que son la geometría y los códigos de luz, y también lo que son todos los códigos nombres, o sea, los nombres que vibran alto o que vibran bajo, o que hayan tenido alguna especie de modificación y cómo eso ha impactado a través de lo que es la parte social y también el mundo espiritual. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es que obviamente estamos hablando de lo que es el concepto espiritual. Obviamente los nombres tienen un significado sumamente sagrado a través de lo que son, obviamente, a través de lo que es el mundo espiritual. Los nombres y también todo lo que es geometría sagrada tiene una importancia, un concepto importante, sagrado, sumamente elevado, que obviamente tiene un significado superior que hace que podamos entender lo que está relacionado con el mundo espiritual. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es que esto tiene obviamente una decodificación determinada, o sea, una develación que es importante y un significado que le da poder al concepto del cual estamos hablando. O sea, lo que es específicamente los nombres tienen obviamente una importancia determinada de lo que son las vibraciones altas, medias y bajas. Y vamos a hablar también este concepto a través de la historia de diferentes ciclos o diferentes eras, que es algo muy interesante para que tengan en cuenta a la hora de poder comprender. Vamos a hablar del significado y el proceso vibracional, o sea, la vibración de los nombres hacia arriba, hacia abajo y también la importancia de ese concepto. Vamos a hablar un poquito también los nombres que han quedado en lo que es la historia de lo que es el sistema espiritual, de lo que son obviamente la conexión y todo el historial a través de lo que son los conceptos de lo que es lo que fue la vida de diferentes avatares, de diferentes maestros, de diferentes seres, que obviamente tenían en cuenta esto como algo sumamente, o sea, importante, como algo primordial. Vamos a hablar un poquitito de esto porque es algo sumamente interesante. Tener en cuenta este concepto es básico para que entiendan las frecuencias vibracionales y las bandas de frecuencia. Los nombres tienen una resonancia y tienen una vibración determinada que obviamente nos conectan al mundo espiritual o nos conectan a lo que son las partes más bajas, o sea, lo que son los sistemas terrenales y mundanos. Tengan en cuenta esto. Todo lo que son los nombres y todo lo que es el concepto vibracional superior requiere de una observación. Los nombres tienen un significado que en el caso de lo que es el mundo espiritual tienen un significado superior. Si ustedes van a la historia de los maestros ascendidos, si van a la historia de los ángeles, si van a la historia de los avatares, de los líderes, de los coaches espirituales, seres que obviamente han hecho algo importante en el concepto espiritual, van a sentir y van a ver
que obviamente la vibración que tienen es una vibración diferente a lo que son los nombres terrestres, porque traen una carga energética superior. Algo importante para que tengan en cuenta a la hora de comprender por qué pasa eso. Y aparte de esto, también lo que es la geometría sagrada y los códigos de luz, habrán escuchado hablar sobre códigos de luz, que están dados por la geometría sagrada, que representa un concepto de transformación y de transmutación para poder comenzar a evolucionar y para transformar los lugares en lugares limpios energéticamente, de luz, de sabiduría, de paz. Por eso es tan importante tener en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es, obviamente, que a través de las centurias, de las eras, de los ciclos, hubo como una especie de modificación a través de lo que son estos conceptos. ¿Y por qué pasa esto? Vamos a hablar un poquito de esto, que es sumamente interesante. En lo que es el concepto espiritual, en lo que es el concepto de la luz, en lo que son, digamos, lo que es el aspecto superior de conciencia, el mundo espiritual, los ángeles, los guías, los maestros y la historia de luz de los avatares que vinieron a la Tierra tienen una carga vibracional energética superior en lo que es el nombre, en lo que es la codificación del nombre y el significado esencial de ese nombre que llevan, o ese apodo o ese nombre espiritual que le ponen obviamente sus maestros superiores para que pueda vibrar en un concepto de maestría. O lo vuelvo a repetir, esos nombres que son elegidos o esos nombres que llevan como un bautismo que se le hacen a los maestros, líderes, coach, diferentes seres, se hacen para que ese ser pueda pasar a un nuevo nivel de conciencia, a un nivel más evolucionado, más elevado, a través del nombre, porque ese nombre trae una frecuencia vibracional determinada. Bien, en diferentes historias hasta el día de hoy, obviamente que se ha hecho esto con los maestros que obviamente pasaban a un nuevo nivel de conciencia, porque era como una especie de renacer a un nuevo ser, a una nueva conciencia, a un nuevo cuerpo, a una nueva mente, a una nueva forma de vida. Por eso es tan importante entender por qué se cambian el nombre muchos maestros, porque pasan a un nuevo nivel de conciencia. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es que esto tiene un significado original, que tiene un significado real. Y vamos a hablar también el concepto de que entiendan por qué, obviamente, en el plano terrestre modifican los conceptos espirituales por un proceso de lo que es, digamos, intereses personalistas. Esto hay que tenerlo en cuenta para que entiendan por qué pasa esto. Vamos a hablar un poquitito de esto. Maestros hinduistas, yogis, maestros japoneses, maestros de otros niveles de conciencia, metafísicos, maestros de la conciencia yo soy, seres que vienen de otros planos dimensionales, avatares, extraterrestres, diferentes maestros que vienen de otros planos dimensionales. Obviamente que traen un nombre, que tienen una carga vibracional sumamente luminosa, sumamente lumínica, traen una carga energética sumamente potente, que obviamente dan, brindan, comparten o regalan a algunos seres que obviamente están cumpliendo la función que cumplieron esos seres en otro nivel de conciencia. O sea, se hace como un regalo, un bautismo, se hace como una especie de sincronismo energético con esos maestros, porque obviamente trascienden a esos seres a un nuevo nivel de conciencia. Esos nombres que traen, o sea que son nombres superiores, que hacen que obviamente cambie la frecuencia vibracional, que son nombres de maestros, de guías, de santos, de ángeles, no es que se dan porque sí, se dan porque tienen una carga vibracional superior y obviamente se brinda a esos seres para que obviamente sientan esa frecuencia vibracional y tengan contacto con esas maestrías, con esos accionares, con esos historiales. Entonces ellos
dan, regalan, comparten, brindan lo que es su nombre, o sea, su codificación, o sea, de nombre, para que esos seres que están cumpliendo la misma función en la tierra tengan como regalo de Dios, como regalo de los seres de luz, esos nombres, esos apodos, o en fin, como lo quieran llamar, que obviamente se llaman nombres, pero otros seres los llaman como conceptos superiores, obviamente para poder evolucionar a ese concepto que ellos traen. ¿Qué pasa con esto? En diferentes momentos, en diferentes ciclos, en diferentes eras, en diferentes momentos de lo que es el planeta, en diferentes momentos de la Tierra, por diferentes cuestiones, por diferentes situaciones, seres que no han tenido la conciencia suficiente han manipulado esos nombres y esos códigos para utilizarlos con bienes personalistas, por bienes terrestres y con accionares que no tienen que ver con lo que es el accionar del mundo espiritual. Entonces, se ha tergiversado en algunos conceptos los nombres espirituales porque se han utilizado o se han mal utilizado para conceptos terrestres. Y en ese momento, obviamente, se ha generado una confusión entre lo que son los nombres de luz y lo que son los nombres terrestres. ¿Por qué pasa esto? Justamente porque esos nombres, que son nombres de seres espirituales, que son nombres de seres de luz, que son nombres de guías, de maestros, de santos, de ángeles, de avatares, llevan un tesoro adentro que es la esencia de quienes fueron, que es la esencia original de esos seres o esa conciencia de quien yo soy. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta esto a la hora de poder comprender y a la hora de poder comenzar a evolucionar. Por eso, el hecho de poder entender cuando ustedes se hacen la pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? No, este nombre yo lo conozco como una manera, no, este nombre yo lo escuché de otra manera, o sea, empieza la confusión porque obviamente utilizan el nombre para cuestiones personalistas y se empieza a generar una confusión que pierde, digamos, o sea, que pierde lo que es la esencia original de lo que los maestros quieren hacer, de lo que los maestros hacen. Y eso es importante que tengan en cuenta a la hora de aprender cosas que obviamente no saben todavía y que tienen que ver con estos conceptos. Algo para tener en cuenta es que los nombres y obviamente todo lo que es la codificación de geometría sagrada, códigos de luz, traen un concepto energético de seres de otros planos dimensionales, ángeles, guías, maestros, seres de luz, seres extraterrestres que traen una frecuencia vibracional que obviamente esa frecuencia vibracional lo tienen que pasar de manera material y que eso lleva una forma, un símbolo, un color, un sonido y obviamente un nombre. Vamos a explicarlo fácil para que se entienda. Esa frecuencia energética baja de planos superiores como un sistema energético de riqueza, de bienaventuranza, es como un regalo, un cofre, es como una joya. Esa joya baja de planos superiores, baja a planos dimensionales más bajos y se solidifica en aquello que ustedes llaman códigos sagrados, códigos de luz, geometría sagrada, nombres superiores, nombres sagrados, nombres de luz, nombres santos, etcétera, etcétera. Entonces, eso que se materializa en la tierra para que pueda ser usado, tiene que tener un concepto de respeto, de bienaventuranza y sobre todo de entender, porque aquellos que manipulan son los que no entienden, son los que no saben y son los que justamente utilizan esas perlas para obviamente despilfarrarlas. Entonces, ese concepto de tener en cuenta esa sabiduría a un nivel superior es para que entiendan y obviamente se genere un proceso de respeto de esa sabiduría que baja de planos superiores a planos inferiores y que se solidifica para que se pueda entender cómo usar esos conceptos. Vamos a hablar de otro concepto que es muy interesante. Los sistemas Reiki son una frecuencia
de una coordenada de sanación y de purificación. Bien, entonces, esos sistemas Reiki, esa geometría sagrada, baja de planos superiores. Es un concepto de diamante, de energía superior, de joya espiritual. Baja al plano terrestre. Tiene una frecuencia vibracional. Tiene un concepto energético superior. Baja al plano terrestre y se solidifica para aquellos seres que lo quieren utilizar, sepan cómo utilizarlo. Para aquellos seres que no tienen acceso a la coordenada vibracional, para esos seres que no tienen acceso a la coordenada de esa frecuencia porque no la sienten, porque no la asimilan, puedan a través de un concepto más bajo de tercera dimensión utilizar ese elemento para poder comenzar a sanar. Entonces, solamente los que entienden con total sabiduría pueden entender la frecuencia del símbolo, pueden entender la frecuencia de los nombres, pueden entender la frecuencia de una coordenada vibracional, pueden entender la frecuencia de un símbolo, de un arcano, pueden entender lo que es la frecuencia superior a través de entender cómo vale eso, a través de saber cuánto vale. Aquel que sabe cuánto vale esa joya le va a tener respeto porque va a entender a dónde está orientado. Esto viene de tal lugar. Entonces, como cuando una persona, cuando un minero encuentre una mina de oro, sabe que es, obviamente, una montaña de oro, una montaña de joyas, una montaña de cuarzos, dice, encontramos tesoros. Y obviamente tienen, respeto por eso que encuentran, igual que las perlas, porque obviamente saben lo que vale eso. Dicen, encontramos oro, encontramos tesoros, encontramos riquezas. Y esas riquezas que encuentran son respetadas, valoradas y sumamente cuidadas, porque aquel que entiende de las joyas dice, esto hay que verlo bien, esto hay que estudiarlo, esto hay que cuidarlo, esto hay que analizarlo, porque saben que es algo que vale muchísimo a nivel espiritual, no solamente a nivel monetario, estamos hablando de un concepto energético. Y obviamente se respeta porque es algo que vale a nivel energético y es algo que tiene un poder vibracional de sanación, de curación y obviamente un concepto superior de energía. Vamos a hablar un poquito de esto que es tan interesante. Un ejemplo les voy a poner. En los sistemas Reiki, en los sistemas de Karuna, en los sistemas de Reiki Ryoho, Usui, Karuna, Gyoshiho, o sea, diferentes sistemas Reiki, Kundalini, conciencia, diferentes sistemas de Reiki. ¿Cómo se hace para bajar esos conceptos de sanación al plano terrestre? ¿Cómo se hace para bajar esos conceptos de purificación al plano terrestre? Si, por ejemplo, yo sé que la lluvia purifica, que el rayo tiene una coordenada de energía eléctrica, si yo sé que el sol es un Bluetooth, ¿cómo hago para bajar esa frecuencia vibracional a un concepto materializado para que pueda ser utilizado para un bien superior? Ejemplo, la curación y la sanación. Entonces, hablamos de esto en la clase anterior, en el programa anterior, en el temazo anterior. Sanación y curación. Pero para entender estos conceptos y para valorar estos conceptos, tengo que saber lo que vale el oro, lo que valen las joyas, lo que valen los cuarzos, lo que valen las perlas. Y tengo que cuidar ese concepto como un concepto de sabiduría superior. Si en el momento que baja esa sabiduría al plano terrestre y la gente por ignorancia, por carencia, por temores y por conceptos de carencia malversan o tergiversan ese tipo de información, generan un concepto de confusión. Y obviamente al no tener sabiduría se hace difícil después poder, hacer la sabiduría superior de un concepto fácil para el entendimiento y para la sabiduría superior. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entendiendo que obviamente que los nombres superiores son nombres que vienen de otros planos dimensionales, que tienen una carga energética superior,
que vibra a un concepto superior y que es materializado como un concepto de sabiduría y de sanación y de curación para tener un elemento para poder sanar, para poder curar, para poder obviamente generar conceptos de vibración superior. ¿Por qué pasa esto? Porque la gente no entiende la carga energética vibracional positiva o superior. Entonces, entender esto es algo sumamente interesante, porque al comprender, obviamente, el valor de esa sabiduría, se cuida, se respeta y se utiliza para bienes superiores, para bienes con fines lumínicos. Por eso el Reiki, cuando los maestros vieron la frecuencia vibracional, cuando sintieron esa frecuencia vibracional, dijeron, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos para bajar ese concepto, para bajar todas esas esferas que traen símbolos codificados, lumínicos? ¿Cómo hacemos para materializar eso, para poder ayudar a la sociedad, al mundo? ¿Cómo hacemos? Entonces, esa importancia de entender cuánto vale esa sabiduría, ese concepto, se cuida, se valora, se contiene y obviamente se respeta por un concepto de que viene de otros niveles de conciencia y se utiliza con bienes de sanación y de curación. Pero para esto tengo que entender bien en claro, tengo que tener bien en claro por qué se utiliza, qué significa. Cuando los maestros de Karuna, vieron esos símbolos que aparecían, dijeron esa frecuencia vibracional, ¿cómo hacemos para bajar esto? ¿Cómo hacemos para plasmar eso que nosotros canalizamos y vemos en otros niveles de conciencia? ¿Cómo hacemos para bajar esa frecuencia, esa coordenada que obviamente tiene una frecuencia vibracional superior? Y tengo que entenderlo, tengo que bajarlo, tengo que asimilarlo. ¿Cómo hacemos? Bien, entonces ahí los maestros buscaron cómo bajar esa frecuencia vibracional y materializarla a un concepto superior para poder ayudar a la humanidad. O sea, para poder ayudar a la humanidad a poder entender esos conceptos. Durante muchísimos años, la cruz de lados iguales fue una cruz de lados iguales de un santo. Y después, con el correr del tiempo, yo les pregunté a los maestros por qué se hace tan famosa la cruz de lados iguales, aparte de ser la cuaternaria y aparte de ser la cruz de lados iguales del símbolo San Benito. Porque es un portal energético, es una puerta. O sea, se abre esa puerta y obviamente se abre un concepto energético de purificación y de sacerdocio, de sacerdotes de luz. Entonces, tanto esos símbolos como otros símbolos solares tienen una importancia energética, una carga energética de poder de protección. Es como abrir una puerta al cielo, es como abrir una puerta a los ángeles, es como abrir una puerta al mundo espiritual. Entonces, y obviamente los nombres, la vibración de los nombres trae un concepto energético superior, donde cuando abrimos la puerta, obviamente entramos en un concepto de maestros, de avatares, de líderes, de dioses encarnados, de maestros solares. Abrimos un concepto energético a los querubines, a los serafines, a los ángeles, arcángeles, tronos, virtudes, potestades, etc. A maestros y médicos álmicos, a maestros de la conciencia yo soy. O sea, ese concepto es sumamente interesante para entender por qué se dan esos nombres. Esto que se cambian los nombres. No, tiene un concepto energético superior. Y está dado para que aquellos que entienden, aquellos despiertos, entiendan por qué. Porque tiene un concepto vibracional superior que tiene una carga energética vibracional, una esencia pura, como un diamante, como un cuarzo, como una especie, como una joya preciosa, donde cuando se abre ese concepto, obviamente tiene un concepto de sabiduría, de energía y obviamente un concepto superior. Obviamente que vamos a seguir hablando de este tema. Este programa se llama Conectados al Ser. Yo soy Adiela Luz y obviamente te espero para que puedas compartir la programación y los temazos que tenemos todos los días. Puedes encontrarme en las redes sociales a través de Adiluz o a través de Conectados al Ser o a través de Adiela Luz.
Vamos a seguir hablando un poquito de esto que es sumamente interesante. Hay algo interesante que tienen que tener en cuenta. Todo lo que está relacionado con conceptos superiores está dado por un concepto de frecuencia vibracional, está dado por un concepto de sabiduría, está dado por un concepto energético, está dado por un concepto de maestría. Pero en diferentes momentos, en diferentes situaciones y en diferentes momentos de la existencia, esa tecnología y esos nombres fueron tergiversados a otro concepto, por intereses personalistas, obviamente por ignorancia, por carencia, por diferentes situaciones y también por conceptos determinados que tienen que ver con otros procesos. Por eso es algo sumamente interesante para que tengan en cuenta a la hora de poder comenzar a evolucionar. Y también para que aprendan y entiendan conceptos superiores de energía, conceptos determinados de energía, para que aprendan sobre símbolos vida, sobre simbología, sobre geometría sagrada, sobre codificación de los nombres, sobre desencriptación de símbolos y también conceptos que estén relacionados con el cambio y la transformación a niveles superiores de frecuencia. Saben ustedes que los nombres tienen un concepto de transmutación energético, tienen un concepto de nuevos paradigmas de conciencia, o sea, son revolucionarios, o sea, todo ese concepto energético trae un cambio positivo social, cultural, mundial, que hace que los seres puedan cambiar a niveles altos energéticos, que pueda conectarse con la luz, con los ángeles, con los guías, con los maestros. O sea, trae una carga vibracional energética superior. Por eso es tan importante que tengan en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Aparte de esto, cada nombre, cada letra, cada uno de los nombres con los cuales hacemos contacto a través de lo que son los maestros superiores, a través de lo que son los maestros de la conciencia, a través de lo que son los guías y a través de nombres que obviamente capaz que no son conocidos, pero son nombres importantes que tienen que ver con nuestro ángel de luz guía. Y obviamente cuando hacemos contacto con el mundo espiritual, los ángeles, los guías, los maestros, los santos, nos dicen que esos nombres tienen un concepto determinado energético superior, que el nombre tiene una carga vibracional de sabiduría, de energía, de luz, y que muchos avatares han utilizado esos nombres y después han hecho el regalo, el obsequio a seres que obviamente se conectaban con esa frecuencia vibracional. O sea, esos nombres, esas frecuencias vibracionales, esa energía, fue como un obsequio, como un regalo de los maestros superiores para que podamos tener contacto con esa frecuencia y obviamente que la energía, que obviamente que el concepto superior y también que obviamente podamos tener contacto con obviamente la sabiduría y las dimensiones de sabiduría, los conceptos de sabiduría. Los maestros ascendidos explican con total facilidad lo que son los elementos metafísicos, los nombres metafísicos, las frases metafísicas, los mantras vibracionales. O sea, explican con total facilidad estos conceptos, obviamente para que se pueda entender cómo elevar la frecuencia vibracional e ir a nuevas dimensiones de conciencia. Es algo interesante que tengan en cuenta a la hora de poder comprender y a la hora de poder comenzar a evolucionar. Los yogis tienen esto bastante claro y bastante organizado, porque obviamente ayudan a esos maestros yogis que recién están iniciando lo que es la disciplina y obviamente acceden a darles el nombre vibracional, el nombre correcto, la frecuencia correcta. Obviamente para que hagan un desarrollo superior de esa disciplina a la cual van a accionar. Los maestros de Qigong también hacen lo mismo, están sumamente organizados a la hora de poder dar a cada uno de ellos
el nombre vibracional, la frecuencia vibracional, ese nombre que es el nombre que llevan sobre maestrías. Por eso es muy importante tener en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Ese nombre energético que los maestros nos dan como un concepto de sabiduría abre la puerta al mundo espiritual. Ese nombre que nos dan los maestros, ese nombre que nos dan los guías, lleva una frecuencia vibracional determinada para que podamos comenzar a evolucionar y para que podamos hacer contacto con el registro de maestría que tenemos como maestros superiores. Los maestros de Qigong, los maestros de Qigong, los maestros de Japón, de China y de India tienen bastante organizado este concepto y lo llevan con un total respeto y con una frecuencia superior para que se pueda entender a dónde está orientado. Los maestros que vienen de otros niveles de conciencia, avatares y seres de luz, también empiezan a explicar el concepto de la importancia de los nombres. Los maestros que son también budistas, tibetanos, japoneses, llevan este concepto sumamente importante y llevan este concepto con con un respeto y obviamente con una importancia porque entienden el significado y entienden a dónde está orientado el concepto. Por eso entienden perfectamente este concepto del cual estamos hablando el día de hoy, porque ellos ya lo llevan adelante hace muchísimos años, muchísimas eras, muchísimos ciclos y entienden obviamente perfectamente cómo funciona este concepto para que puedan comenzar a evolucionar. Y también es muy importante que tengan en cuenta el concepto de entender que esos seres que vienen también extraterrestres de otros niveles de conciencia traen una geometría, un nombre determinado, una frecuencia energética ultra sabia, de ultra luz, que traen al plano terrestre y también se lo dan a esos seres encarnados en el plano terrestre para que puedan entender, comprender y asimilar. Por eso les digo, tomen conciencia y observen en los momentos donde ustedes quieren aprender. Para aquellos que quieren aprender y quieren saber, van a ver que los nombres espirituales tienen un concepto energético superior. O sea, que tienen un concepto energético que está orientado con ese aspecto. Y van a ver que a veces, en lo que es el plano terrestre, también, obviamente, algunos conceptos están dados con el mismo nombre, con otro significado. Vamos a hablar un poquito y a desarrollar ese concepto. Tenemos el nombre espiritual, o sea, el nombre que dan los maestros, y nombres y también resonancias que dan para poder entender lo que es en el mundo, o sea, en el mundo terrestre, un concepto superior. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a empezar, obviamente, a hacer contacto con esa frecuencia vibracional, el nombre vibra a un concepto superior. Y obviamente que el ego tiene conceptos vibracionales o tiene conceptos de nombres o significados que vibran más bajo, que tienen otro significado, otro historial, otra resonancia, otra calidad energética. Por eso es importante que tengan en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo interesante para que tengan y para que puedan comprender lo que es la frecuencia vibracional superior de los nombres y también el concepto de geometría sagrada, el concepto superior, el concepto de por qué es tan importante entender esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Los nombres superiores, los nombres espirituales traen una carga positiva lumínica, una carga vibracional de ultraluz. Y cuando obviamente se tergiversan en el plano terrestre por algún motivo o son utilizados para bienes personalistas, se leen en un concepto donde no tiene una carga energética que ellos sepan cómo develar. Por eso es importante que tengan en cuenta esto a la hora de poder saber para aquellos que quieren aprender. O sea, los nombres, la geometría sagrada, los símbolos Reiki, la develación de arcanos en el tarot, la develación de arcanos egipcios, o sea,
Todo lo que son arcanos, mancias, lo que es tarot, numerología, traen un concepto de ultraluz. Y solamente para aquellos que saben cómo decodificar esos mensajes, saben que tiene una carga vibracional energética de ultraluz. O sea, para aquellos que saben, o sea, encontrar tesoros, minas de oro y obviamente que saben cómo ir a buscar esos conceptos, es algo sumamente interesante para que entiendan cómo funciona este concepto a nivel superior de energía. Durante muchos años han ensuciado códigos sagrados de maestros de la antigüedad. Entonces es muy importante que entiendan este concepto para que aprendan y para que sepan y para que aprendan sabiduría de lo que son los diferentes planos dimensionales y también por lo que son, para que entiendan para aquellos que preguntan ¿por qué se cambian los nombres o por qué los nombres hacen un rebautismo a aquellos que renacen en la sabiduría, en la conciencia y en la luz? Algo sumamente interesante para que tengan en cuenta a la hora de poder aprender sobre un concepto nuevo, que es algo sumamente importante, que obviamente nos conecta con planos de luz, con planos de maestría, con planos superiores, o que nos conectan con planos más bajos, que son planos terrestres, o planos vibracionales más bajos. Por eso es algo sumamente interesante a la hora de poder evolucionar. Los nombres, los símbolos sagrados, los nombres sagrados, los símbolos, las codificaciones sagradas, tienen una carga de sanación y de curación. Solamente aquellos que entienden este concepto van a poder entender de qué estoy hablando y obviamente van a poder entender también y aprender sobre este concepto. Algo sumamente interesante para poder aprender y entender y también para compartir. Esto es Conectados al Ser. Yo soy Adiel La Luz. Te espero a través del canal @Conectados al Ser y a través del canal Adiel La Luz en YouTube para que te puedas conectar con la sabiduría, para que puedas aprender de los temazos que tenemos todos los días. Podés entrar a la página Adi Certeza, donde están los reels, que todos los días hacemos tarot, así que es algo sumamente interesante. O podés entrar a la página @Conectados al Ser o a la página también Maestra Adiel La Luz, www.facebook.com/Maestra Adiel La Luz, www.facebook.com/Adi Certeza o www.facebook.com/Conectados al Ser. Esto es un programón. El día de hoy es un temazo que lo vas a ver, lo vamos a poner como estreno para que se te prendan fuego las neuronas y obviamente para que te conectes con el mundo espiritual. Te veo en el próximo programa con un temazo para compartir y para disfrutar. Yo soy Adiel La Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Te veo en un ratito en el próximo programa o en algún temazo o meditación que subimos. Feliz día.